Esto es Sin Motivo, con ustedes, Marcelo y Antonio. Sin motivo. Hola, hola, ahora sí, estábamos ¿Qué, sin sa- sonido, qué- ahorita estamos bien, ahora sí, qué ahora pasa sí. pues, Marcelo? Ya te olvidas de hacer este No, programa. no, no, fue un pequeño desliz, fue un pequeño desliz. Otra vez aquí sin motivo, después de un poquito más de un mes, aquí en nuestra nueva temporada de con invitados, sin motivo con invitados, para hablar un poco, no sé, creo que tiene un motivo este sin motivo, porque Sí, estamos hablando con gente que normalmente nos hace hablar a nosotros. exactamente, Nosotros como artistas que vamos ahí vendiendo nuestro charque, como quien dice, y hay gente que nos recibe siempre en su casa para hacernos hablar, contarles un poco lo que hacemos, para que la gente se entere de lo que hacemos. Pero ahora queríamos devolver el favor de alguna manera y darles a ellos más bien volcar la tortilla y jugar de tú a tú, ¿no? O sea, ¿por qué siempre nosotros vamos a ir a desnudarnos? Que los otros se desnuden. exactamente. Sí, esta parte de la temporada que estamos haciendo es particularmente para eso, ¿no? Que también nos cuenten sus experiencias, que nos cuenten desde ese otro lado, porque normalmente siempre hay esta oportunidad, ¿no? De que por este tipo de trabajos tú eres el que interpela al otro, ¿no? Y ahora aprovechamos este espacio para interpelarlos. Muy bien. Hoy día, Y ¿quién ahora, tenemos? hoy día, ¿quién tenemos? Tenemos a un compañero que realmente yo debo agradecer mucho porque nos recibe siempre en su casa, siempre en su espacio. Espero lograr decir tu nombre, Carlos Andrés, sobre todo el apellido, Carlos Andrés Hidrobo, ¿no? ¿Está bien? ¿Está Está bien, muy Carlos? bien, está muy bien, Antonio. Bienvenido, gracias por Bienvenido. estar con nosotros en Sin Motivo y por darnos la posibilidad de compartir una vez más, pero desde otro lado, desde el lugar donde los artistas interpretan a los periodistas. Bienvenido. No, muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Marcelo. Pues no me habían hablado de que este era un programa de desnudos, si no me hubiera venido más preparado para Estás el... demasiado abrigado. Exactamente, te hubiera colocado calefacción. Pero bueno, muchísimas gracias, Marcelo y Antonio, por invitarme al programa. Eh, Además de que es bueno salir de la caja horizontal, eh, aunque lo que intentamos nosotros pues es romper la pantalla. Y pues bueno, aquí estoy dispuesto a una conversa. Buenísimo, muchas gracias por aceptar la invitación y bien que dices eso, romper la pantalla. ¿Hace cuánto estás en la pantalla rectangular, en la televisión? ¿Hace cuánto trabajas ya? Bueno, trabajar no creo. Ya, ya, pero a ver, en Latidos, que es el informativo cultural en el cual estoy todos los días, realmente estoy un año, ya, estoy completando un año exacto, un año y unos días, la verdad. Y pues por ahí voy. Y fue como un accidente. La Ya. verdad fue un accidente llegar a Latidos y llegar como presentador y conductor del programa, ya que en principio yo llegué al canal como en esas cosas que nos tocan los artistas, ¿ya? Y yo soy artista escénico y también soy artista visual, documentalista, y pues nos la buscamos por todo lado. Y en una de esas, pues me convocaron, me dijeron, oye, ¿te interesaría ser el productor del canal Avia Yala? Un canal, pues que está ahí como medio cojeando, ¿no? No hay productores. Y yo, pues venga, buenísimo, me encanta. Y lo que me gustaba de Avia Yala es que es un programa, un canal independiente, un canal privado, un canal que, a mi parecer, maneja una corriente contrahegemónica en mucho sentido. Entonces yo dije, ese es el espacio. Yo ya había trabajado en televisión en algún momento, no me había sentido muy bien por el sesgo que tiene la televisión también. Y cuando me lo propusieron, yo dije, venga, vamos, hagámosle, hagamos producción de televisión. Y pues en esas cosas de que pues Bolivia no tiene no tenemos una industria televisiva así fuertísima,
los canales privados, y en este caso este canal yo siempre, cuando llegué allá, yo le dije, pues me encanta, pero este canal es como Cuba, bloqueado por todo lado. Ya, ya, entonces, obviamente, pues el bloqueo me llegó a mí y pues dijeron, pues no hay plática para el productor. Te aguantas, te aguantas. Entonces yo dije, y entonces no, y el programa a lo que me dedicaba todo el tiempo, o sea, le dedicaba más, o sea, realmente le dedicaba mayor concentración a latidos, al informativo cultural, me dijeron, no, pues el informativo se acaba, porque es que había renunciado la conductora Wow. que estaba en latidos, había renunciado el equipo, o sea, no había plata para el equipo, o sea, el programa lo mantenían unas 10 personas más o menos, y pues el canal no tenía con qué sostenerlo. Y pues yo les dije, no, pues me animo, me animo a seguirlo, pero no tenemos plata con qué pagar, no importa. Hágale, pues es que me parece fantástico de que por lo menos en Bolivia haya, y es que esto no existe en muchos países del sur y de América Latina, que existe un informativo cultural de 1 hora diaria. Y pues yo dije, pues, a ver, yo soy actor, soy narrador de historias, imposible que no me le pueda parar a una pantalla ahí y conducir un programa. Y pues ya llevo un año en eso. Así que actor y cuentista, me dices. Sí, Sí, ¿desde cuándo tú empezaste, tú estudiaste o le, es cómo una fue? cuestión, es una cosa familiar realmente. Ah, Y yo creo que empecé a contar historias desde una noche, cuando tenía como unos 7 años más o menos, la edad de mi hija. Mi abuelo era de esos seres contadores de historias, de esos seres natos, contadores de historias que vivía solo en un cuarto, en el campo, en la finca, vivía separado, vivía con mi abuelo pero separado, tenía su cuarto así como de Melquiades, y realmente era como un cuarto de Melquiades. Ya después cuando leí Cien años de soledad me di cuenta de que ese era un taller, era un laboratorio de historias. Mi abuelo contaba historias y además de contar historias, las alimentaba como con sus performances cotidianos. wow. O sea, por ejemplo, mi abuelo Efraín, él tenía una radio de transistores, de esas radios gigantes, ¿no? Y él todas las noches, a eso de las 6 de la tarde, empezaba a sintonizar y esa radio cogía canales hasta de la India. Bueno, eso era lo que yo me imaginaba porque escuchaba lenguajes extraños. Y mi abuelo se quedaba de 7 de la noche, más o menos, de 7 hasta las 11 más o menos, sintonizando. Y un día hoy le pregunté a usted, ¿qué es lo que sintoniza, abuelo? No, es que estamos sintonizando las ondas extraterrestres. Ya, ya. Bueno, Y ahí empezaban las historias y me empezó a contar todas las historias del campo. Y pues yo era un niño de... yo realmente viví, esa época fue fantástica para mí y yo creo que ahí inicia el germen no solamente inicia el germen de la poética con él, aunque él no era un poeta. Una noche, como todos los niños que veníamos de la ciudad, bueno, en el año 83, en la ciudad donde yo nací, en Popayán, hubo un terremoto. Era una Semana Santa. Yo estaba en la finca. Para mí, presenciar un terremoto fue una cosa fantástica, ¿sí? Fue una cosa bellísima. Ver las montañas, los árboles. O sea, uno a los 6, 7 años, era una cosa así, pero estaba a punto de cumplir 7 años. Y todo el mundo así asustado. Bueno, el caso es de que cuando regresamos a la ciudad, nuestra casa se había caído. Fue un terremoto muy fuerte, histórico en Colombia. Y nos tocó retornar a la finca y me tocó vivir un año, casi un año, en el campo con mi abuelo, con mi abuela, y llenarme de la fantasía del campo y llenarme de la fantasía de los espantos y la fantasía de la noche y vencer el miedo. Y en una de esas noches de tanto miedo, pues porque en esa época los baños, pues en las fincas, los baños no quedan ahí en la casa, ¿no? Sino que quedan como a 10 metros de la casa, una cosa loquísima. Entonces yo tenía miedo, pues, ese día. Y ese día pues sonaban los caballos, relinchaban por un lado, los perros, y había un señor que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba este man? Milciades, no era Melquiades, qué loco, Milciades. Es el duende que anda cabalgando en las potras. Y yo, güey, ¿ya? Y pues yo, yo no quería salir, y pues a mí me dio cosa de no salir. Yo dije, no voy a salir, y no quiero salir, ni siquiera cepillarme los dientes, no ir al baño, ni nada. Hice un berrinche de esos que hacen los niños de 7 años, y llega mi abuelo, me agarra así fuerte, me abraza,
y me lleva al encierro donde él domaba caballos. Él era un domador de caballos. Y en esa Y, en ese árbol que es en forma de Y, que es donde se amarran los caballos para quebrarles el cuello, es una metáfora, eh, me amarra y me deja ahí en medio de la oscuridad. Y pues empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y la abuela, ¿qué me saca el niño aquí? No me lo saca nadie. Se armó así el quilombo en la casa. Mis papás no estaban, entonces mi abuelo aprovechó la autoridad y como a la hora o a las 2 horas, mi abuelo llega y otra vez me desamarra. Yo ya no tenía ganas de llorar. Extiende una estera de café, una estera de esas es como, sí, una estera, la extiende en el prado, en el pasto, se acuesta, me tira ahí, me acuesta, me deja mirando a las estrellas y me dice, vea, mijo, si usted no deja de temerle a la oscuridad, ¿cuándo va a descubrir las estrellas? Y, hermano, esa frase me quedó pegada para toda la vida. Y para mí la oscuridad es la tinta negra, es la palabra, es el vacío, es la historia, es, eh, es eso. Y desde ahí me volví pues creo que desde ahí se me metió esa cosa, esa locura. Oye, yo no le creo nada de lo que ha contado. Se ha inventado, ese es un monólogo, ¿no? De tu Puede ser. repertorio. Y eso que Claro, no le he eso. contado la del fantasma. Ay, Pero qué entonces, bonito. Ah, dime. no, ahí vamos. Y bueno, y hay otras cosas pues que llenaron mi vida en las artes. Pues providencialmente la vida se fue cruzando con las artes. Yo realmente, eh, yo nací en una ciudad muy conservadora, ¿ya? Donde todos los chicos de esa ciudad y la mayoría, pues sus padres muy conservadores igual, ya mi padre ex militar, mi madre muy buena onda y todo, pero muy de casa, muy conservadora, pues siempre sueñan que sus hijos o sean médicos o abogados, ¿ya? Eso artista, esa vaina, no, eso no, por ningún lado. Y pues yo me monté en la película del abogado, ¿ya? Cuando salí del colegio. Obviamente, pues no duré ni 3 años, hermano. Ya las leyes conmigo no iban, muy díscolo, pero en derecho conocí a un señor, Ernesto Fajuri, su apellido, y el nombre, él era el terror del derecho, era el terror del derecho procesal. Pero ese man me daba una curiosidad, yo decía, este man, qué raro. O sea, yo sentía como cierta empatía hacia él. Y un día me le acerco y le digo, yo estaba perdiendo igual procedimiento civil, procedimiento civil, estaba perdiendo la materia y me dice, yo aquí no salvo a nadie. Yo le dije, no, es que tengo curiosidad de saber usted quién es. Y, y él ya me había visto contar historias, pues yo ya había contado historias y yo lo veía en las funciones de narración que yo hacía en la universidad. Y me le acerco y me dice, no, realmente yo quería hacerle una propuesta. Me dice él, igual también a usted, me gustaría que hiciéramos una revista cultural, una revista así todos los meses, una revista de teatro y de cuentos y de poesía. Y yo, pues, me dice, no, es que yo estudié Derecho en Rusia y realmente yo hice parte de una compañía de teatro en Rusia y pues por eso mi hijo se llama Vladimir. Y pues el hombre era un teatrero, pero brutal, brutal. Y claro, el man era el malo, era el terror de la Facultad de Derecho, pero realmente era un teatrero así fantástico. Y luego, posteriormente, en uno de esos encuentros de teatro, llega a la ciudad, quizá y lo conozco, digamos, en una obra, en una presentación, se llamaba eh, ¿cómo es? Preguntas innecesarias, creo. Esa obra era realmente un recital de poesía del maestro Enrique Buenaventura, que Wow. es uno de los padres del teatro de denuncia en Colombia. Y pues conozco a Enrique y luego yo busco a Enrique a partir de un performance muy íntimo que hago. Me traslado de la ciudad de Popayán a la ciudad de Cali, siguiendo las huellas de Andrés Caicedo, con sus libros. O sea, yo siempre he creído que los libros son una especie de cartografía de lo imaginario y de las ciudades. O sea, entonces me fui con el mapa de Andrés Caicedo, con algunas ayudas enteógenas, por supuesto.
Eh, en medio de las calles primero me encuentro una puerta al revés. O sea, mis relatos son bastante extraños, y más cuando hablo de la vida. Una puerta al revés, y al voltear la cuadra de la puerta al revés, además que era una puerta al revés, realmente en una calle así en el centro de Cali, y decía, se lee el tarot. Yo decía, puta marica, qué loco esto. ¿Será que me pasé con la dosis o qué? Pero bueno, crucé la calle, seguí caminando una cuadra más y me encuentro frente a una reja cualquiera de una ventana de un edificio, y escucho que alguien me silba atrás y me dice, hey. Y vi a una señora canosa, bellísima, detrás de una puerta en una reja. Yo ya había casi que terminado el recorrido de la novela, y cuando leo decía TEC, Teatro Experimental de Cali. Y era Jacqueline Vidal, que es una gran amiga, es una gran maestra, es mi abuela espiritual. Y me dice así en silencio, venga, tú Solano. Me hace pasar así por todos los recovecos del teatro. Es un teatro bellísimo, yo se lo recomiendo cuando vayan a Cali. Y el árbol de mango, bueno. Y como por un laberinto, damos la vuelta, y yo no sé cómo porque yo lo he intentado hacer de nuevo, terminamos en la mitad, en el proscenio. Dice, bienvenido, el maestro le espera mañana a desayunar. Y desde ahí nace una amistad eterna con Enrique y con Jacqueline. Enrique me dice, yo no era un narrador, yo no era yo no era un director de teatro, me dice, yo realmente era un narrador de historias. Y, y por mera casualidad terminé siendo director de teatro. Y nace una amistad bellísima con él, y yo creo que a él le aprendí muchísimo, a mi abuelo, a él, a Ernesto, Enrique Fajuri, Ernesto, sí, Enrique, Ernesto Fajuri, a mi padre también. Y aunque militar y todo, un tipo muy, muy conspicuo, como diría él. Y, y me decidí ser artista, decidí ser poeta. Y en esos vericuetos de la poesía, pues uno actúa, presenta programas, qué sé yo, anarquiza la vida. Hace entrevistas de Zoom. Hace entrevistas de Zoom, ya, se vuelve un vagabundo. Yo creo que la otra escuela así fantástica, y yo creo que la escuela de todos, es el vagabundear el sur, ¿no? El caminar el sur, este continente, esta mitad del continente americano. Esos caminos del sur, y mis dos vueltas al sur creo que han sido lo que ha marcado, digamos, toda mi vida, no solamente el pasado, sino el futuro mismo de lo que yo quiero en mi vida. Tengo una pregunta, perdón, Marcelo, pero me Sigue, ha sigue. cautivado toda esta su historia. En serio que no estoy seguro si es verídica, y él la ha escrito ahí, tiene su texto, es genial. Yo estoy cautivado quiero saber más. Entonces, ¿cómo es que caes a Bolivia? ¿Por qué Bolivia? Y, y después de haber caído en Bolivia, ¿por qué seguir aquí? Mm, buenísimo. Pues mira, un día estando, pues, todo suena como una historia y suena como a mentira. Cuando yo decidí volverme narrador de historias, pues decidí asumirlo con seriedad, y con la seriedad poética y absurda del mismo hecho de ser narrador de historias. Entonces, en Colombia, una época, ahora no sé, mis amigos narradores de historias me dicen que ha bajado mucho. Ser narrador de historias era como toda una profesión utópica. Entonces, el narrador asistía y vivía su vida a partir de los festivales. Y en una de esas me invitan a una ciudad que se llama Pereira, y en Pereira decido quedarme después de una función de narración oral. O sea, yo no tenía itinerario de vida, entonces decido quedarme en esa ciudad, y es que empieza ahí la cosa. Y en esa ciudad conozco un grupo de amigos, y ese grupo de amigos tenía un nombre así particular, tenía una orquesta de música. Yo no soy músico, me gusta hacer música, pero o sea, no recuerdo nunca las notas, me acoplo, hago jams y todo, soy armoniquero realmente, me gusta mucho tocar la armónica. Y me encuentro
con una partida de locos, hermano, con una y se llamaban la Orquesta Rococó de los Bosques de música Wow. pirirí para animales y plantas. No. Ah, ¿ya? Y éramos una pandilla bellísima. Y la Orquesta Rococó de los Bosques realmente era de los bosques porque los conciertos no se le ofrecían a las personas. Se le ofrecían a un bosque que quedaba a las afueras de la ciudad, que se le llamaba El Arenillo, y era a ir allá con una partida de locos a hacerle conciertos a los árboles. Entonces, si querían sumarse la gente, pues se sumaba, pero a hacer música, cualquier tipo de música, que era la música firirí. En las noches nos gustaba treparnos en los techos de la ciudad, andar como gatos, no nos gustaba tomar licor, tomábamos tragos inventados de menta, al agua le llamábamos volca, cosas de esas, ¿ya? Llorábamos por cualquier cosa, bueno, en fin, nos destrozábamos, era una cosa así muy hippie romántica. Y yo terminé, como no tenía dónde vivir, pues terminé viviendo en un bar donde me presenté. Entonces, los dueños del bar eran fanáticos de mi personaje, que se llama El Lobo. Entonces, le encantaba mucho el Lobo. El Lobo era un personaje de pelo largo, así, puta, hasta la cintura, ¿ya? Y bueno, entonces yo les dije, ¿ustedes no será que tienen un espaciocito aquí? Yo puedo hacer barman y me dejan dormir en algún lado. Y claro, ellos tenían un cuarto en el bar. Ahí en el bar tenía un cuartico, era como un segundo piso y tenían un cuarto. Y pues yo dormía ahí. Y ese cuarto estaba fantásticamente equipado. Tenía una máquina de escribir naranja. Entonces yo dije, puta, yo voy a ser el barman, pero les propuse a ellos de que todos los jueves yo les contaba, yo todos los jueves escuchaba historias. Todos los jueves escuchaba historias, papá. Esta cosa del narrador de esta leyenda hindú, del solucionador de dificultades, que los jueves, bueno, ese ser. Entonces yo todos los jueves escuchaba historias de borrachos, llegaban y se me acercaban, y yo con la máquina de escribir empezaba a escribirlas y les prometía que el sábado siguiente yo se las contaba, a mi forma. Y bueno, y así viví como un año en esa ciudad, hasta que un día empecé a aburrirme ya de la vida y tuve con mis amigos de la Orquesta Rococó, yo no sé, eh, esas revelaciones así, cuánticas, ¿ya? Circunstanflaicas, como diría un amigo. Dije, otra, nos tenemos que ir de viaje. Hay un llamado. Y yo, sí, ¿dónde? Al sur. Ya. Entonces todos nos unimos así. Entonces empezamos con cosas esotéricas, que los calendarios mayas y toda esa cosa que nos estaban llamando los elementos. Bueno, y efectivamente, o sea, no sé si fue mucha sugestión o si alguno de ellos ya sabía hacia dónde íbamos y nos montó el cuento, ya, y como éramos una partida de locos que nos creíamos todo, pues nos lo creímos todos. Y terminamos yendo a un encuentro que se llamaba el Llamado del Cóndor, que se hizo en el 2003 en el Valle del Cusco, en Perú. Y era un llamado. Y terminamos allá en el Llamado del Cóndor, o sea, atravesamos, yo agarré lo que podía, y lo que podía era me conseguí una maleta, que era una maleta de aeropuerto, una maleta de ruedas, chiquitica. Metí mi gabardina, que todavía es la gabardina del Lobo, metí unos cuantos papelitos, tijeritas, colores, eso parecía como una mochilita de niño de kinder, ya, de primaria. Y esa era mi maleta de viaje, güey. Y decidimos irnos para el sur. Y no tenía plata, entonces yo dije, pues yo sé escribir, pues, creo que sé escribir o sé poetizar. Y pues el poema debe servir para algo, por lo menos para intercambiarlo por algo. Y así iniciamos el viaje al sur y llegué al Perú. Y después del Perú, pues vino todo ese sur, ya nos separamos, cada uno tomó su camino, su rumbo, como que eso fue una cosa muy bonita, la verdad es que a mí hay cosas que me cuesta creerlas, hay una cantidad de historias también, yo me las cuento a mí misma, se nos olvidaron los nombres, casi nos morimos, eh, y terminé dándole la vueltica así al sur y terminé en Bolivia. Y iba a llegar a Bolivia en octubre, o sea, la idea era salir del Cusco. Bueno, aquí viene una historia fantástica, me encanta esta porque tiene que ver con Bolivia. Cuando llegamos al Perú, pues después de ese encuentro del Cóndor no teníamos qué hacer, pues entonces yo me puse a dar vueltas por el Cusco y estaba el Festival Internacional de Teatro del Cusco. Y yo dije, ay, vamos a aprovecharnos del arte para vivir. Entonces,
Entonces me averigüé dónde era que quedaba el lugar donde organizaban el Festival de Teatro del Cusco y como habíamos conocido una cantidad de locos en ese encuentro, en ese llamado del Cóndor, que era un encuentro de gente de todo el mundo. Había un man de Noruega que era Loki, había otro que era de Uruguay, que en serio yo ahora estoy dudando si era Mario Benedetti o no era Mario Benedetti o era su hermano gemelo porque era un poeta así, señor de corbata, así, se vestía como Mario Benedetti, ¿ya? Creo que se llamaba Mario y yo estuve en su casa en Uruguay, después es otra historia. Eh, gente, eran miles de personas que se reunían ahí en el kilómetro 82, en el Cusco. Y, en fin, ¿ya? La cosa es de que cuando estábamos en Cusco, yo dije, bueno, el festival de teatro, entonces me fui a hablar y conocí a un señor, Hugo, ya, que era, ahorita se me da el nombre, ya, es que pues, creo que era Hugo Peredo, pero no voy a decir eso, porque pues no me van a creer, pero Mucha coincidencia. es mucha coincidencia. Y voy, me lo encuentro y le digo que nosotros tenemos una compañía internacional de teatro, ¿ya? Y que tenemos una obra que presentar. Y yo estaba convencido, en serio, yo estaba convencido. Y el hombre me dice, ya, inscritos en el festival, buenísimo, bienvenidos. Él sabía del llamado del Cóndor. Y una amiga de la Secretaría de Cultura, él nos ubicó, nos dieron un lugar, estábamos a un mes del festival y terminamos armándonos una obra sobre una leyenda, un mito colombiano, pero muy suramericanizado, eh, con una partida de locos ahí. Y terminamos cerrando un festival internacional de teatro. Y ahí nos separamos todos. Y hablaba sobre la resistencia de los pueblos. Y en ese preciso momento, Bolivia se encontraba en octubre del 2003, se encontraba en ese histórico momento de resistencia para todos y a nosotros, y a mí me llegó esa historia en medio de ese festival y en medio de esa juntanza de arte, de teatro, de rebeldía, bueno, entonces dije, me voy pa Bolivia, allá tengo que estar. Bueno, no nos dejaron entrar, no había salidas desde el Cusco, no estaban las fronteras cerradas y decidimos irnos hasta por Chile y ya ahí de Chile y llegamos a Arica y de Arica seguían los mensajes de Bolivia. Y aquí hay una historia loca, porque en Arica terminé, llegamos, pues, comimos tanto y tan mal en Perú, hermano, ya en Cusco, que ese viaje de Cusco a Tacna fue un infierno, hermano. O sea, fue una cosa horrible. ¿Ya? Y, y llegamos a Arica, pero destruidos. Y muy mal, yo pensamos que nos íbamos a morir, éramos 4 que íbamos viajando juntos. Y yo le dije a mi amigo, medio me recuperé y todo, porque estaba deshidratado, hermano. El bus tuvo que parar como unas 20 veces en todo el trayecto. Y pues yo le dije a mi amigo, no, ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien, pero voy a buscar a alguien que tenga así algo que ver con el mundo árabe. Es que en todo viaje es un mundo, entonces todas las cosas que has leído se te meten en el viaje. Voy a buscar a alguien de allá del mundo árabe, de la India, porque esos manes reciben a todo el mundo y curan a todo el mundo. Me metió eso. Me dice, ¿cómo es que llaman esos? Krishna, weón. Vamos, Krishna. Y empecé a caminar con Elizabeth, que era una amiga, caminando por las calles de Arica, y llego en medio del comercio, le digo a una señora, perdón, señora, ¿usted conoce a alguien Krishna? Porque es que quiero hacer una pregunta. O sea, en serio, es que es mágico. Pregúnteme. No, que si usted conoce una persona Krishna, pregúnteme. Yo soy Krishna. Ah, bueno. Bueno, el caso es de que, bueno, resumiendo toda esta cosa, terminamos viviendo en un templo, allí en un templo que queda sí, que se da lo que No, en el kilómetro 28, que es realmente la ruta que conecta Chile con Bolivia. Y una mañana de aquellas que nosotros salimos, después de haber estado ahí iluminados, siendo Siddhartha, Buda, qué sé yo, lo que sea, ya que en el mundo Krishna, eh, salíamos pues a la calle a seguir haciendo música firirí, pues para conseguir monedas y hacíamos música digestiva en los restaurantes, qué sé yo, contábamos historias. Y un día cuando estábamos allá a la salida de ese lugar, llega una señora que estaba al otro lado de la carretera, una señora
una señora con su pollera, era una cholita, ¿ya? Señora mayor, ya mayor. Eh, y estaba con su perro y tenía, yo no sé, un bulto y el bulto se movía. Y pues nosotros con curiosidad nos pusimos a mirarla, pues con Alejandro y yo estábamos mirando. Alejandro es otro amigo que es un poeta también. Y nos pusimos a mirar y el señor se nos vino así de frente, cruzó la calle, se nos vino de frente. Buenas, buenas, ¿cómo está? Y yo no sé de dónde fue que sacó un vaso con agua y nos lo echó en la cara y empezó a maldecirnos, creo que en Aymara, y empezó a decirnos, tienen que irse así hasta el final del desierto y quemarse. Y, bla, bla, bla. Y era Bolivia. Yo no lo tomé, me costó muchos años saber de que eso no era una maldición, sino que realmente era, porque después yo conocí así, cuando llegué ya después a Bolivia y decidí quedarme acá, pues tuve mis encontronazos con las cholitas y con las caseras, que uno le dice, ya regáleme tal cosa, aquí no se regala nada, ya. Y yo ya. Bueno, el caso es que le di la vuelta a Sudamérica y terminé después, en el 2004, terminé en Cochabamba. Y de Cochabamba, pues, terminé en un carnaval de Oruro, una locura, ¿ya? No recuerdo mucho. Eh, Como y buen gané. carnaval de Oruro. Y, o sea, lo único es que con un amigo narrador de historias de Cochabamba, un sociólogo, se llama Harry Soria, personaje. Terminamos contando historias, el hombre contaba historias de Jaime Sáenz y yo pues con mis historias raras. Y terminamos en Oruro y Oruro fue una revelación así fantástica para mí. Y en Oruro recordé realmente cuando por primera vez yo había escuchado de Bolivia en mi vida y supe que Bolivia estaba predestinado para mí. En ese año no me quedé en Bolivia, yo regresé 4 años después, pero para terminar, digamos, este pedacito de la historia, porque es que yo puedo hablar. Sí, sí. Ya, Eres el y sueño de todo periodista, o sea, no necesitas empuje, bro. entonces llega y me acuerdo, estamos en el alba, en la alborada, y en medio de esa borrachera, pues tomé alcohol puro, eso. Ya, o sea, la primera vez que a mí me inauguraron con alcohol puro fue ahí en el. Yo ya había tomado chirrinchi, pues que es fuertísimo en Colombia, pero alcohol así no, nunca, pues. Ya, y cuando ya en medio de esa alucinación, porque es que uno ya queda con los sentidos así alucinados, empieza a tocar el alma un momento a otro, así todo, ¡pum! Silencio. O sea, todos tocaban y yo sabía que no me había vuelto sordo, era como si hubiera pasado el umbral. O sea, silencio absoluto. Y en ese momento recuerdo el momento en el cual por primera vez yo leí a Bolivia en un relato. Siendo muy joven, por ahí como a mis 14 años, yo leía un libro de un escritor italiano que se llama Giovanni Papini, que se llama El Gok. Y en un capítulo del Gok había, pues el Gok, el señor Ford, ¿no? Que era un filántropo, ¿no? Un mecenas que financiaba a los artistas. Y entre esos, en ese capítulo había un artista que quería que le financiaran la Sinfonía del Silencio. Y este artista, este músico, este director de sinfónica era boliviano. Y claro, cuando yo escucho eso, cuando yo empiezo a escuchar el silencio, yo, ¡pac!, me recuerdo y digo, destinado a esta tierra. Y sí, luego me fui, regresé a Colombia y otra vez volví a Bolivia en el 2008, pero ya fue en otra circunstancia, porque realmente el viaje fue motivado, muy motivado, porque me amenazaron. Entonces me tocó salir, pero ya no como mochilero, sino como exiliado. Eh, y yo dije, pues, ¿para dónde voy? En principio iba para el sur, iba al sur-sur, ¿ya? Y tenía todavía en mi mapa mental, en mi mapa de vida, en mi ADN así antiguo, tenía Bolivia inscrito en ese mapa, pero mi idea, o sea, realmente en ese entonces yo era un tipo muy, 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 muy sensible, muy,
no sé, una cosa loca, pero yo andaba en un perfume, andaba sintonizando, como mi abuelo, andaba sintonizando emisoras extraterrestres. Y pues mi idea era irme hacia el punto más austral y poder morir de frío, porque realmente sentía tanto amor y tanto odio que no podía conciliar esos dos sentimientos. Y, y el exilio me pateó mucho, o sea, las amenazas de muerte me patearon mucho. Yo dije, si alguien tiene que decidir sobre mi muerte soy yo, no un grupo armado, y menos paramilitar, menos ultraderecha, o sea, marica, no. Entonces me dio muy duro. En Colombia yo tenía una escuela de artes donde teníamos teatro, música, danzas. Era así como una casa de creación, pero con niños hijos de mujeres desplazadas en un territorio muy violento. Y por tratar de hacer la paz, pues nos declararon la guerra y esa vaina me tiró al suelo. Entonces yo dije, me voy y en medio de ese recorrido, dije, indudablemente tengo que pasar por Bolivia, ¿ya? Y llegué a Bolivia y pues esa muerte fría tuvo que esperar para otra vida, porque llegué a Bolivia y Bolivia me abrazó con sus montañas, con su tiempo, con su ancestralidad, me sintonizó realmente cuál era la emisora que yo realmente tenía que escuchar, tenía que, era que subirme a la montaña, con razón no la escuchaba claro, y que aquí arriba pues uno escucha bien, pues aquí se sintonizan Todo. bien las cosas, y me sintonicé bien, y sentí que era una tierra, esta era la tierra donde tenía que volver a nacer. Y volví a nacer acá y efectivamente volví a nacer, me reenamoré porque ya la misma tierra ya me había enseñado y ya me había designado con quién me iba a casar y con quién iba a crear mi familia. Y pues vivo desde el 2008 acá. Yo no voy a volver a preguntar porque si no, la respuesta va a ser 40 minutos No, más. ya, no, ya No. voy a limitarme a respuestas cortas. No, 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 si quieren, no, no. yo no tengo problema, nos pasamos 3 horas acá, feliz, yo Pero contento. hablemos de periodismo cultural, pues. ¿De qué teníamos que hablar? ¿De qué era? Porque yo dije, vamos a sacarle la mugre a una cantidad de gente ahorita. Y mira, terminé hablando de estas historias Sí, fantásticas. nosotros ahí Ay. encantados con la historia. ¡Qué bonito! No, pero está lindo escuchar eso porque a veces, muchas veces encontramos a los que se dedican al periodismo cultural, como que a personas que desde un punto de vista muy, desde la intelectualidad, ¿no? O sea, a veces se ponen en lugares de, ¿no? De seres supremos, de que hemos estudiado y hemos leído a ciertos autores y entonces tenemos la autoridad para hacer. Y además hemos estudiado periodismo, entonces nos sentamos a hablar sobre cosas y nos ponemos serios y que la cultura y el arte, etcétera, etcétera. Entonces, escucharte a ti que tienes un bagaje de historia, pero así gigantesco, o sea, de escuchar historias, de crear historias, de que te pasen historias, es genial y se puede entender por qué, al final de cuentas, cuando hay entrevistas o cuando hay las creaciones de este tipo de programas culturales, etcétera, etcétera, se los toma desde otro lado, ¿no? Desde otro lado, desde eso, desde el artista, ¿no? Desde conocer al artista, de lo que está haciendo, de cómo está haciendo, porque vienes desde ese conocimiento. Hay muy pocos periodistas que se encargan de eso. O sea, la mayor parte son gente que simplemente te reciben y arman dos preguntas locas porque te dan 10 minutos de su tiempo y para colmo ni idea, no tienen ni idea de lo que se está haciendo, ¿no? Y solo te reciben porque vas a mostrar algo, ¿no? En el mañanero ahí tienes que Mm, actuar ahí en medio de vivo. Y es algo que denunciamos un montón aquí, ¿no? Como artistas, es decir, ¿cómo quieren que los artistas tengamos visibilidad si los mismos encargados de dar esa visibilidad, llámese periodismo, pues les interesa tres rábanos lo que hacemos, ¿no? Es más o menos lo que nos pasa, Marcelo. Exactamente. Y es muy interesante porque en este ciclo que estamos armando, los que han venido a hablar, a los que los hemos entrevistado, pues tienen este bagaje, tienen este interés, tienen
estas ganas de dar a conocer las cosas y que vienen de historias, ¿no? Muy parecidas a las tuyas, quizás menos locas, por ahí llegaron desde otro lado, tan locas como las que cuentan, pero claro, es, es algo que se cuestiona mucho y creo que no solo en el país, sino a nivel Latinoamérica, ¿no? Y hasta mundial, ¿no? El tema de, o sea, ¿qué realmente es lo que tiene que abarcar un periodismo cultural? ¿No? Y qué es lo que hemos entendido y qué es lo que ha entendido el sistema por cultura y por arte también. Es que es muy complicado porque nos han resumido a un producto, nos han Mm. resumido a un espectáculo, o sea, es peligroso, uno no sabe cuando lo llaman a una entrevista en Unitel, a mí nunca me han entrevistado, nunca me han llamado, y espero que no, porque yo me quedo pensando, pues no me ha afeitado la pierna para ir al... Pa- Para Ya, Unitel. o sea, y creo, y hay un acto de resistencia, o sea, realmente no ha sido fácil, y yo tengo que decirlo de manera muy sincera, cuando cuando yo empecé con esto de las entrevistas, al principio pues me sentí extraño porque traté de meterme, digamos, en el papel, dije, como soy actor, entonces me voy a meter en el papel del entrevistador, del periodista. Es una cosa muy incómoda, o sea, era una cosa muy incómoda porque yo me sentía mal preguntando la fórmula, bueno, ¿y cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde están? O sea, uno con qué, cómo, cuándo, dónde, uno no arma un poema, ni arma una vida, ni realmente profundiza con nada. La fórmula de las 5 Ws no sirve para nada, sirve para el water, ¿ya? Mm. Nada más. Entonces era algo muy incómodo. Y cuando decidí soltar, y yo dije, no, vamos a invocar al lobo, realmente, invoquemos a él, porque si nos vamos a reunir con artistas, pues sea un artista el que hable, pues no nos podemos detener en la pregunta, sino que hablemos, conversemos, vamos a conversar, punto. La resistencia que hubo en el mismo programa y en el mismo canal fue compleja. ¿Y cómo se va a demorar 15 minutos, 20 minutos con alguien? Y yo ¿qué? O ¿Por sea, qué? ¿por qué? O sea, yo no. Entonces yo dije, ya, lo prometo. No, que está muy despeinado. Yo, ya, y pues me voy a peinar un poquito, ya. Dale. Pero no podía, o sea, yo dije, no puedo dejar de hacerlo porque me parecía que era una falta de respeto con las y con los artistas, no hablar, hacerles las mismas preguntas que todo el mundo les hace y no hablar de los sentidos, no hablar del tiempo, no hablar del dolor. Y, y, y cuando pasó eso, y yo dije, y también la gente se está perdiendo de algo fundamental, es subvertir esa idea de que el arte y la cultura es un producto, es un evento, es la vida de la gente, es la forma en la cual nosotros podemos reconstruir el mundo y reconstruir el tiempo bajo otro código, un código que no es político, que no es informativo, que no es consumo, eh, es, es un código que nos permite pensar, que nos permite escucharnos y que nos permite respondernos también. Y, y pues bueno, la resistencia todavía está ahí, o sea, yo todavía encuentro resistencia en el medio, y eso que es supremamente contrahegemónico, que le agradezco que siga otorgando el espacio, eh, pero creo que todavía no sé, no estamos, no sé si estamos preparados todavía o si la gente no quiere prepararse o no sé lo que puede pasar con el periodismo cultural. A mí me preocupa mucho el periodismo cultural como tal, también porque también nos lleva a un punto donde nos intentan hacer transformar nuestro arte en eso, en un producto más o en una visión sesgada o sí, bueno, ya me Pero perdí. tú, ¿no te ha pasado de encontrarte con otros periodistas? ¿Qué te dicen? O sea, no conversan de si no está funcionando esto, hagamos tal o cual cosa. ¿Alguna vez tienes repercusión de esto? O la verdad, porque desde nuestro lugar, realmente angustiante tener que ir a cada uno de los medios, porque necesitas ir a todos los medios y del 100% el 99% de los medios
hacen eso que dices, ¿no? Te pregunto dos cosas y haz una invitación, ¿no? Y como si eso bastara para que entiendan lo que hacemos. ¿Te ha pasado de conversar con otros periodistas, de generar, a ver, tal vez que la resistencia se amplíe? Porque para tus fans que nos están viendo, eres, quiero decir, es el único programa en televisión en este momento en Bolivia donde se hace periodismo cultural. Es una hora completa todos los días sobre cultura y arte. No es poca cosa lo que haces, pero ¿tienes ese eco con otra gente, con otros colegas? ¿Hay algo? Pues mira que no lo he intentado, quizás sí haya sido también. Es que no me siento un periodista realmente, ¿ya? No me siento dentro del gremio. He estudiado comunicación, sí estudié comunicación y es otra de las cosas que he hecho. Ya en algún momento me dediqué fue más a la comunicación comunitaria, de ahí viene, digamos, como que mi rama más documentalista y luego me dediqué al cine y a otras cosas en esa ¿cómo multiporalidad que uno tiene. ¿Ya? Eh, pero como que renuncié, digamos, a juntarme con los periodistas. Obviamente era muy loco porque cuando era documentalista, en algunos momentos, pues me tocaba ir a eventos donde están todas las cámaras, ¿no? Entonces, periodistas acá, prensa acá, entonces, ahí al lado, y escuchar al periodista uno, al otro, al presentador, pero realmente era como un infiltrado, ¿ya? Era como un infiltrado en esos comos porque quería sacar imágenes para un documental, qué sé yo. Eh, Y yo no sé, alguien lo dijo, alguien dijo, hace poco estaba escuchando esa sabiduría de Internet, esa sabiduría de las redes, de esos pedacitos, dice de que si hay gente, si creen que los políticos son podridos, es porque no conocen a los periodistas. Ya. Y realmente el periodismo, la comunicación ha caído en una mercantilización absurda. Lo que hacemos no sé hasta cuándo va a durar, ¿ya? Porque es una utopía, es una transgresión, es anarquismo, amarquismo quizá, es romper la pantalla, yo siempre digo que romper la pantalla. Lo ha entendido muy bien la gerencia del canal y los otros periodistas del canal. A mí me dejan quieto, no por miedo, sino como que a ver qué sale de ahí. O sea, hay un respeto ahí bonito. O sea, hemos tenido encuentros, sé que hay cosas en las cuales no están de acuerdo, me las dicen, yo respondo, pero nunca me dicen que me vaya y nunca me colocan límite. Y es como que han entendido de que es un acto de resistencia en sí mismo, es un performance también. Yo a veces creo de que es un pequeño acto artístico, es un acto humano lo que se hace, pero yo no lo considero un acto de periodismo porque es que el periodismo y la comunicación realmente se han prostituido muchísimo y uno lo ve en escenarios, en épocas como esta, ¿ya? En estas épocas políticas uno ahí, si uno tiene dudas, pues escucha a los periodistas en época de elecciones. Sí, sí, un debate presidencial, por ejemplo. Exacto, sí, ¿ya? Y además de que hemos perdido, y además de que si bien, o sea, no podemos negar de que Bolivia alcanzó un momento histórico contemporáneo de la utopía contemporánea de la política, pues nos la tumbaron, ¿no? Nos la sicariaron, ¿ya? Y nos la sicariaron en el 2019, ¿ya? Y el mundo del periodismo, pues creo que es complejo. Yo creo que eh, hay que insistirlo. No sé qué tanta gente lo ve también en televisión. Ya, yo soy muy sincero, o sea, no sé si realmente hay mucha gente que todavía vea televisión. Ya, eh, Pero pero ¿cómo están las redes? Sino, sí, las redes funcionan muy bien, pero el lenguaje de las redes también o sea, nos llevan a un lenguaje muy hegemónico, o sea, espacios como este son también muy sui generis, o sea, no hacen parte de la dictadura del ah, algoritmo. no. O sea, toca pagar para poder entrar, para poder hacerlo. Toca Sí. pautar. Y uno cuando va a pautar, uno dice, ah, puta marica", pero toca. ¿Ya? Sí, esto nosotros lo hacemos tan tangencial. Una de las peores críticas o de las mejores críticas, no lo sé, que han hecho al Búnker Casa de Creaciones, ustedes son del off, el off.
¿no? Somos como de lo alternativo. Entonces, claro, no, obviamente no estamos en la senda de la masividad, no estamos en la senda del éxito que te venden y te siguen vendiendo en las redes, pero creo que aunque haya uno o una persona que siga resistiendo, la utopía es válida, ¿no? Sí, Dicen. sí, no, no, y la insurgencia no es masiva, Ujú. ¿ya? Y es lo interesante de todo esto, o sea, nos preguntarán, pero ¿por qué insiste? Es que somos unos insurgentes, ¿ya? O sea, nos gusta hacer esto porque la insurgencia no es masiva, o sea, somos pocos, sí, somos pocos, no por eso somos más especiales que los otros, tampoco, eh, pero hay, pero hay un detonante ahí, hay detonantes interesantes en el tiempo y en la historia, yo creo que es necesario. Hay cambios que pueden llegar a suceder a partir de esto y quizá nosotros a la final no seamos los protagonistas, quizá alguien en 2, 3, 5 años se acuerde de esto y termine haciendo una molotov cultural fascinante, ¿ya? Eh, y sí, eso. Y es un Gra- acto de sinceridad también propia, ¿no? Es humana, es un acto la revolución también está dentro de nosotros mismos, es enfrentarnos también a nuestros propios egos, y quizá también el hacer una pantalla en televisión todos los días con, con ese desarreglo, así que uno llega ahí a la televisión, uno se coloca un saco como para parecer formal, ¿ya? Pero a la final es un acto de resistencia y un acto así de teatralización y de, de, de ironía, de una crítica así irónica, el presentador bien formadito con su corbata y todo, y llega un man ahí todo espelucado que se coloca un saco y empieza a hablar y no hace las preguntas que todo el mundo hace. Me ¿Ya? encanta. Marcelo, no Genial. sé, yo no he contado el tiempo, se me ha pasado ahí escuchando a Carlos, y ni idea como si estamos en hora o no estamos en hora, Sí, pero sí, sí, estamos creo en que ya nos todo. acercamos un poquito al Ajá, final. sí, sí. Pregúntale, o te toca, Marcelo. No, 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 es que es genial escuchar esto, o sea, lo de la resistencia, esto, lo de la insurgencia y todo eso, porque a la vez de que muchas personas te preguntan, ¿no? O sea, ¿para qué sigues haciendo esto? ¿Por qué lo sigues haciendo esto? También hay personas que también te dicen, oye, qué genial, porque devuelves un poco este baño de realidad. Y creo que haciendo estas cosas también metemos este baño de realidad, de decir, no solo es esto, o sea, no solo hay cosas que están terriblemente mal hechas, mal organizadas, mal construidas, que se están pudriendo de a poco por el dinero, por el comercio, por la industrialización. Ahora todo el tema con las redes, todo el tema de que me salgo de los viejos modos de hacer comunicación y me meto a los nuevos y hago lo que tengo que hacer y comienzo a facturar o comienzo a hacer este tipo de producto, este tipo de contenido porque es el que me va a dar. Entonces regresas a lo mismo, al consumismo, a, a eso, a comercializar tus mismas cosas. Y creo que hay gente también que reconoce esto de que si yo no puedo hacerlo, porque no me da la vida o no me da el arte o no soy para esto, se alimentan de este tipo de resistencias y creo que nosotros estamos haciendo también ese trabajo, un poco llegar a estas personas que por ahí andan dudando de todo o que no saben a dónde ir, ¿no? Y que llegan y escuchan alguna vez y que te dicen alguna vez y que aprecian el trabajo que haces, que alguna vez te lo dicen de que yo nunca podría hacer esto, no, nunca me animaría a hacer esto, pero se sienten como que, por lo menos hay alguien ahí que hace esto. Es algo que hablábamos mucho en el búnker, hablando del teatro como tal, que creo que es una de las pocas artes que está reavivando el tema de la humanidad, ¿no? El ser humano, el que no te distancias con lo digital, con lo artificial, sino es la oportunidad de estar hablando a otra persona cara a cara,
¿no? Y es algo que seguimos haciendo una resistencia. O sea, vemos que crece toda la tecnología y que te pones a hacer videos con personajes ficticios, con una IA que ni siquiera existen, pero ya los ves personificados, pero siguen siendo cosas que son inhumanas, son creadas por un robot. Y que son estos espacios, ¿no? Tanto como el periodismo cultural, un periodismo así, este de resistencia, donde hablas, donde conversas, donde muestras el trabajo del otro artista, espacios donde podemos conocernos de verdad y no hablando cosas prefabricadas. No, y hay Que algo, Marcelo, ahí que es interesante. Tú acabas de decir algo, pero buenísimo, y es que el sistema está hecho y durante décadas nos ha ido como amansando para que empecemos a dudar de nuestra humanidad, para que empecemos a dudar de que realmente somos una especie viva. eh, y lo mismo pasa con las palabras, o sea, el poetizar es un acto de resistencia porque nos están llevando al lenguaje del algoritmo. Y eso es también como que hacernos dudar de nuestra alma, ¿ya? Y poder conversar desde la poética, poder conversar desde el tiempo, desde el detenerse, es devolverle a la gente el sentido humano, devolverle el sentido de la imaginación, decirle que no, viejo, usted no es un producto más. O sea, Genial. Bueno, y, yo, dale, no, 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 y de hecho, pues, y aquí como para darle un cierre también a esto, porque tampoco es una apuesta romántica, hiperpoética y abstracta también la del programa, es porque vivimos una realidad concreta y tenaz para los artistas y las artistas. O sea, la insistencia del programa también es de que, y eso lo digo en el programa y no me da miedo decirlo, es de que las artes y la cultura no han tenido ningún apoyo ni de un lado ni del otro. Ya se han conformado solamente con hacer unos cuantos concursos y ya no hay políticas culturales, no hay programas de fomento. Eh, la gente que hace arte lo hace a pulmón, lo hace con sus propios esfuerzos. Hay otros que se aprovechan, porque también hay colectivos que se aprovechan del talento de la gente para, para beneficiarse, ya sea en el ego o en los bolsillos. Pero en medio de ese escenario, es un lejano oeste, es un territorio muy salvaje, muy violento. Los territorios del arte y la cultura, los que nos dedicamos al arte y la cultura y vivir de esto también es una cosa muy violenta, porque si realmente, y yo conozco, o sea, no soy el único, hay mucha gente que le ha apostado al arte como una forma de vida y hemos decidido renunciar a ser cajeros, yo no sé qué, una cosa a la otra. Sí, nos toca, o sea, cuando a mí me ha tocado, he vendido tamales, viejo, en la calle, he hecho cosas, y ahí nos ha tocado inventarnos nuestras propias economías, pero nos hemos resistido a involucrarnos dentro de un sistema de consumo y un sistema y a esa rueda. Y somos muchos, y somos muchas las que hacemos esto, ¿ya? Y no hay espacios en los cuales nosotros podamos difundir realmente nuestro trabajo, ¿ya? Donde no hay espacios en los cuales podamos comunicar el por qué lo hacemos, que que si no lo hacemos por plata para nosotros, o sea, a la gente tampoco le estamos vendiendo plata, no le estamos vendiendo un producto, le estamos vendiendo un sentido de vida, le estamos vendiendo un sentido del tiempo, porque es necesario hacerlo y nos tiramos nuestra vida, nos vamos de cabeza, nos enfrentamos al sistema de cabeza y no recibimos apoyo. Entonces yo digo, pues hay un canal que abre los espacios, pues mantengámoslo y que los artistas vengan y hablen y esta sea su casa. Así lo vea uno, dos, 10 personas, 200, 500 o mil y tantas personas en Facebook, pues que sirva para que se llene el teatro, para que compren las cosas, para que escuchen la poética del artista y eso. genial. Bueno, ya saben ahí, a todas las autoridades de este país necesitan pensar más en el arte, no más, necesitan pensar en el arte, en la Ujú. cultura, ver cómo mejorar la economía. Hay algo que me pareció eh, muy importante y me parece muy importante resaltar, es una economía salvaje la que vivimos, o sea, es brutal, no es los artistas no estamos viviendo tranquilamente en nuestro sofá,
porque para vivir del arte, imagínense la inseguridad que pueda significar eso, pero bueno, eso lo dejamos para otra charla. Quiero saludar, hemos tenido ahí tenemos un amigo que siempre nos acompaña en vivo, sea la hora que sea, porque confesamos, y perdón ahí, Jorge Mauricio Avilés, querido Mauri, nos disculpamos, hoy nos hemos retrasado, el horario lo hemos retardado un poco porque queríamos que Carlos esté con nosotros, que es un personaje difícil de encontrar, entonces no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Un abrazo, Mauricio, por estar con nosotros. Nos dice ahí también, me mandó un mensaje diciendo con una foto de pirata sentado en una mesa. Yo me voy a quedar aquí en silencio para escuchar. Eh, y bueno, pregunta por los lobos y yo también. En realidad, Lobo, ¿no? Es el personaje de Carlos. Tengo la última pregunta para ti, Carlos. ¿Cuándo volvemos a ver al lobo en un escenario? Pues espero que pronto y ojalá sea en el búnker. ¡Wow! Listo. Ya Eh, está. En buenísimo. público no te Buenísimo. puedes retractar, ya está grabado, ya, Sí, sí, sí. ya. No, y realmente el apodo es Carlos Andrés, ¿ya? El nombre es Lobo. Ah, Y, No, y, no. y sí, lo siento así. Y de hecho mi vida se ha construido a partir de él y es como que, y es el acto de desapego del nombre, de los nombres, digamos que es el primer apego que nos ceden nuestras familias y es la primera angustia, la angustia heredada, el nombre y el apellido. Y pues cuando descubrí de que adentro de mí habitaba un lobo, pues yo dije, pues, y no es un lobo, el lobo no sé por qué, o sea, realmente a la final yo siempre, a mí me decían lobo desde que tengo como 12 años en el colegio. Ok. Bueno, genial. ahora sí vamos a tener que traicionarnos un poquito y vender nuestra propaganda, eh, que también para eso está el Sin Motivo. Este sábado 12 de julio de 2025, a las 5:30 de la tarde, estamos presentando El Innovador en el Teatro Raúl Salmón de La Ceja del Alto. Así que las personas quienes nos están escuchando, pasen la voz, pasen la información. Si estás en el Alto, pues ve el sábado a las 5:30 de la tarde. Queremos compartir con ustedes El Innovador, que es una historia, la historia del compositor de la música del himno nacional, Leopoldo Benedetto Vincenti, y que es una gira que estamos haciendo por Bolivia. Esta es nuestra tercera ciudad, empezamos Sucre, pasamos a Santa Cruz y ahora estaremos en el Alto este próximo 12 de julio, el sábado, por si acaso. Así y si tú puedes también, Carlos, vente también, si te animas el sábado, ahí un sábado de alteñidad. No, fantástico, a mí me encanta el alto. Uno de los trabajos que más me disfruté fue en el alto. Alguna vez trabajé ahí en el alto en un proyecto cultural también, hace años. Oye, y mira, Mauricio dice, queda registrado como contrato verbal, hablando de tu compromiso con el lobo, y si quieren les hago las gestiones en Sucre. Sabía que había algo licano en el ambiente. Abrazos. No, está muy bien. Y yo, pues, si es posible, o sea, no sé si ustedes se han dado cuenta, y pues sí, Antonio, hay algo que el lobo, pues, siempre hace. Nomás está dentro de la lógica, dentro de la marca de la posibilidad. Si han escuchado el programa, siempre tiene un soundtrack de jazz todo el Sí. tiempo. Ya entonces está Coltrane, Davis, Mingus, o sea, por ahí se va atravesando el jazz. Y es que realmente me gustaría, el Lobo contaba antes, o sea, y cuando me dedicaba 100% a la narración oral escénica, contaba que era un espectáculo de jazz también, era narración y jazz, ¿ya? Y entonces, si hay músicos que quieran sumarse a esta apuesta, pues bien. Si no es en la primera, no importa, en la segunda. Buenísimo, Buenísimo. ya estás con muchos compromisos. Sí. Parce. Genial, buenísimo. Bueno, queríamos agradecerte. Realmente hoy día ha estado muy genial con todas las historias que nos has contado, tu vida, tu pensamiento, cómo estás viendo el trabajo, etcétera, etcétera. Y te agradecemos un montón
habernos dado este tiempo, esta horita de tu tiempo. Y pues nada, igual, sabes que acá en el búnker las puertas siempre van a estar abiertas para que cualquier cosa que hagas. Así que nada, mil gracias, mil gracias. Mil No, gracias. muchas gracias a ustedes, Marcelo y Antonio, y a las personas que nos ven, y gracias por aguantar esos disparos de un lado y del otro, porque la historia se dispersa. Ya no hubiéramos podido hablar con mayor seriedad Nunca, nunca. Nunca, Prohibido. nunca. del periodismo cultural y todas esas cosas. No, No, pero también es como devolverle también el sentido humano y erróneo también al discurso, a la narración. Y, y creo que también ahí es la insistencia del conversar, del diálogo sincero y humano, eh, porque al final somos, sí, las palabras salen nomás, las historias van saliendo y ellas van reclamando su espacio y tiempo. Y quizá es porque alguien está sintonizando del otro lado de esa pantalla, está sintonizando algo. Y pues nosotros eh, somos meras emisoras humanas, así que, que hemos sido sintonizadas por viajantes poéticos al otro lado de este silencio. Y pues yo les agradezco muchísimo por haberme recibido, por conversar con ustedes. Aprendo mucho de esto y pues bonita la invitación también al búnker. Realmente eso fue una trampa que les hice porque desde hace rato yo quería contar por ahí. Y pues bueno, también bienvenidos ustedes, los que nos ven, el espacio de Latidos mientras continúe estará abierto para todas los artistas, para los proyectos individuales, colectivos, eh, desde las artes, desde la cultura, también desde la vida misma también, desde la poética de la vida para que podamos compartir eso con la gente que quiera escucharnos, ya, los que quieran sumarse a esta subversión de la pantalla. Muchas gracias, Carlos. Con eso, Terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Pues nada, ya están hechas las invitaciones para el fin de semana. Igual tenemos temporadas en el búnker. Y pues nada, nos estamos viendo hasta un siguiente programa. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. chao. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por vernos. Nos vemos el siguiente episodio. Hasta pronto.